Bueno, después de varios meses que no se escuchaba y no se hablaba y no se veía su nombre por ningún lado, reapareció Francisco Barbosa, ese exfiscal general de la Nación que en varias oportunidades estuvo envuelto en muchos escándalos mientras estuvo allí al mando de la Fiscalía General de la Nación, decidió reaparecer. Él, antes de irse, había mencionado que supuestamente se iba del país a dar unas clases en el extranjero, pues tal parece que regresó a Colombia. Tocó temas, sí, importantes para nuestro país, como las elecciones que se avecinan en Colombia para el año 2026, qué partidos se pueden aliar, quiénes pueden ser los presuntos candidatos, bueno, en fin, mencionó varias cosas, pero adicionalmente también hizo un llamado a unos sectores políticos para que se unan y que efectivamente pues constituyan un solo candidato que pueda enfrentar los extremos. Ese video, esas declaraciones causaron gran indignación nada más y nada menos que en el uribismo y la derecha de nuestro país. ¿Quién lo iba a creer, no? Que los uribistas y los derechistas y la oposición se iban a ir en contra de Francisco Barbosa. Nadie lo iba a pensar, pero pues son cosas que pasan en la derecha y en la política de nuestro país. Pues bueno, yo les contaba a ustedes que Francisco Barbosa en efecto tuvo grandes escándalos. Yo quiero que recordemos algunos rápidamente, como las veces o la vez que se fue con su familia, con su hija, con su esposa y con una amiga adicionalmente de su hija para San Andrés en medio de la pandemia. Pese a las restricciones que habían sobre el COVID-19, utilizaron un avión privado y se fueron todos juntos a pasear, y que él descaradamente incluso mencionó que las veces que fueran necesarias él se iba a ir a viajar con su hija, es decir, que no le importaba absolutamente nada, ni siquiera que estuviera viajando con los dineros públicos de nuestro país. O sea, son unos descarados. O las veces que incluso utilizó también escoltas y funcionarios de la misma fiscalía para que estos pasearan a sus perras, a las dos perras del fiscal general de la Nación. En ese momento, sus perras Bel y Laika, así se llaman estas dos mascotas del exfiscal general de la Nación, y en donde también eran transportadas en carro oficial. Es un descarado completamente. Pero eso no es todo. O sea, hay muchísimos escándalos más, como incluso cuando al parecer utilizaba funcionarias de la misma fiscalía para que éstas fueran y le hicieran servicios domésticos hasta su casa. Ellas duraron alrededor de 7 meses haciéndole aseo a su hogar. Pues bueno, quiero que empecemos este video recordando incluso el momento en el que el mismo Francisco Barbosa, a través de una afirmación, indicó y comparó al presidente Gustavo Petro con Pablo Escobar, con este criminal, asesino, narcotraficante. Y en su momento pues no sucedió absolutamente nada. Este usuario de X escribió que el ampón de Francisco Barbosa compara al presidente Gustavo Petro con el criminal Pablo Escobar es preocupante. Estas afirmaciones de este demente ha colocado en riesgo la vida del presidente. Escuchen lo que dijo en su momento, por favor. Muchas veces considera que se puede romper la institucionalidad del país. Radicalmente yo creería que Colombia tiene la posibilidad de ser un país resiliente. Hemos vivido momentos difíciles, pero hoy desafortunadamente, si hace 25 años el país lo puso en jaque Pablo Escobar, lo está poniendo en jaque Gustavo Petro. Muy fuerte lo que acaba de decir usted, porque es el presidente de la República. Pues es que el problema de él es que no ha asumido su rol de presidente de la República. Entonces, Colombia ha tenido momentos muy difíciles. Pablo Escobar puso en jaque al país. El cartel de Cali puso en jaque al país. Gustavo Petro está poniendo... Que el presidente Gustavo Petro está poniendo en jaque a Colombia, dice este descarado del Francisco Barbosa en enero de este año. Pues Wally también en su momento publicó este video que dice lo siguiente: el fiscal general Francisco Barbosa, vida sabrosa, se metió al Campín sin pagar boleta y pasando chambonamente por los controles de seguridad, causando molestias entre los policías y espectadores. Caprichosito, vamos a denunciarlo ante la fiscalía, escribió allí. Esos que utilizan su nombre y que utilizan a qué se dedican, cuáles son sus cargos públicos para poder pasar por encima del que sea. Vean, por favor. Nadie les está faltando al respeto. Y nadie les está faltando al respeto. Y por eso, buscar el hermano. Mire cómo entra. Mire cómo entra. Mire cómo entra. Nadie les está faltando.
terrible. Y ni siquiera iba solo el descarado de Francisco Barbosa, iba también con su hermano, como que se acostumbra a ir a todo lado con su familia, ¿no? Utiliza su nombre para pasar por encima de todos y adicionalmente es tan descarado que se lleva a toda su comitiva, a toda su familia. Pues bueno, yo les contaba a ustedes que este señor reapareció, que decidió aparecer nuevamente ante los micrófonos y ante los medios de comunicación, pero quiero que antes de que ustedes escuchen el primer video, porque son dos declaraciones que él mencionó, quiero que leamos este trino de la fiscal Angélica Monsalve. Ella trinó algo que es completamente cierto y que básicamente pues resume todo lo que estamos hablando en este video. Ella escribió: reaparece el inepto e insulso exfiscal general Francisco Barbosa dando lecciones de ética política y anticorrupción, queriéndose mostrar ante el país como una opción presidencial de centro, en contra de los extremismos de derecha e izquierda, como si Colombia no conociera suficientemente a este personaje, que lejos de ser honesto y eficiente en la lucha contra la corrupción, durante su gestión reinó la impunidad, el caos jurídico, las arbitrariedades en la función pública y aumentó grotescamente la violencia, la muerte, el tráfico de drogas y armas de guerra en el puerto de Buenaventura, gracias a su protegido Pachomalo, caso que aún continúa en la impunidad, y gracias también a Marta Mancera, que recordemos que ella fue la que quedó ahí en el cargo de fiscal encargada y que este caso de Pachomalo quedó ahí y que ella presuntamente estaba involucrada y pues nada pasó. Este vil personaje tan pernicioso para la justicia y la democracia de Colombia se escabulló temporalmente de la justicia, aprovechándose de su poderío que le dio el Estado colombiano, presuntamente por negociar con el representante Wilmer Carrillo la denuncia que interpuse en su contra a cambio de taparle y paralizar la extinción de dominio de una gran cantidad de propiedades a ese representante y a otros políticos producto de la corrupción en Norte de Santander. A Barbosa, quienes en sus mejores tiempos lo veían como un héroe, ahora sin su traje de Superman lo ven como lo que siempre fue, un poca cosa, maltratador de funcionarios y aprovechador del cargo. Definitivamente Colombia es un circo con muchos payasos. Concuerdo completamente con la fiscal Angélica Monsalve, maravilloso trino, ese final me encanta. Sin ese traje de fiscal general de la nación ya lo ven como lo que realmente es un aprovechador, un abusador, un maltratador de funcionarios, en fin. Escuchen lo que él responde cuando le preguntan si tiene algún tipo de aspiración para el año 2026. Presten atención, por favor. Por ahora no. No, en este momento yo no estoy contemplando absolutamente nada. Yo lo que estoy haciendo es participando activamente como ciudadano, dando ideas al país y tratando de que los debates de Colombia sean debates de temas, de aspectos fundamentales para el país. Hoy tenemos 191.000 personas en esta zona del país, en la costa Caribe, que les quitaron la luz. Y ese es un tema crucial. Los temas personales, por ejemplo, que han venido discutiéndose en los últimos días alrededor de funcionarios del Estado, creo que no son los temas que deba plantear ningún tipo de oposición en Colombia. Creo que debe haber debates de temas y ayudarle a los colombianos para ver para dónde puede ir este país después del 2020. Se estará refiriendo tal vez a Miguel Uribe Turbay, que le pregunta al presidente si se levanta a las 9 de la mañana, o las insinuaciones descaradas de Miguel Polo Polo cuando allí en pleno Congreso de la República indicó que supuestamente el amor o que la lealtad del presidente Gustavo Petro era igual de comparable a la fidelidad con Verónica Alcocer, la primera dama de nuestro país. Pues bueno, yo les decía a ustedes que en efecto eran dos declaraciones. Esa que ustedes escucharon es la primera y esta que vamos a escuchar es la segunda, en donde este señor sorpresivamente indica que partidos como el Conservador, Liberal y de la U deberían elegir un candidato único para enfrentar los extremos, que más bien debería haber un candidato de centro. Es decir, él se está declarando de centro en este momento, pese a que en varios de sus actuares, en varios de las personas incluso con las que él se las permanecía, Iván Duque, Álvaro Uribe, o sea, es que es realmente descarado. ¿Cómo va a decir que es de centro? El centro no existe. El Meridiano escribió: Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, propuso a los partidos Conservador, Liberal y de la U elegir un candidato unificado para las elecciones presidenciales de 2026 que represente al centro, con el fin de vencer a quienes representen a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Escuchen lo que él dijo, por favor. Yo creo que es trascendental, y yo recojo en eso la idea del presidente Gaviria, también del Partido Liberal, que ha
enviado una comunicación o un texto de más de 10 páginas diciendo que es una alternativa para la convención del partido a final de año. Creo que el Partido Conservador, el partido de la U, también están en eso. Aquí lo que hay que hacer es, de cara a las elecciones de marzo del 2026, tener un candidato que represente el centro y poder enfrentar tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, que seguramente van a estar con sus candidatos en primera vuelta. ¿A usted le... O sea que el Partido Conservador es de centro, el partido de la U es de centro, según lo que menciona allí Francisco Barbosa. Pues bueno, según ya esas cartas destapadas, personas como Abelardo de la Espriella, que claramente es de extrema derecha, uribista y derechista hasta más no poder, se pronunció en contra de Francisco Barbosa y le dijo: el farsante de Francisco Barbosa dejó en la impunidad a alias Basurita en Medellín, el cartel de Ospina en Cali, fortaleció a toda la mamertería que desfalcó el erario y se lavó las manos como Judas. Ahora destapa su verdadera naturaleza, cobarde y divisor. Que no se nos olvide nunca, Barbosa dejó lista la acusación contra el presidente Uribe a sabiendas de que es inocente para agradar al centro y algunos sectores de izquierda en busca de apoyos políticos. Ok, entonces en realidad sí buscaban un fiscal que les favoreciera. Entonces le echan ahora las culpas a Francisco Barbosa porque presuntamente fue él el que dejó lista la acusación contra Uribe. Es decir, que ellos siempre buscan esa gente que claramente los favorezca, que estén ahí del lado de ellos. Ani Abello, quien en su momento se lanzó como candidata al Senado de la República por el Partido del Centro Democrático y que ahora dice Necedades a través del pasquín de la revista Semana, también escribió lo siguiente: ternurita, nada más oigan a Barbosa diciendo que él cree que el centro debe sacar a un candidato que pueda derrotar a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Tibios como él le allanaron el camino a Petro. Me moriría de la risa si se lanza, escribió Ani Abello. De verdad que estos derechistas son una burla, son una burla completa. O sea, por un lado, Francisco Barbosa diciendo que es de centro cuando claramente no es de centro. Este señor es más derechista y uribista que quién sabe qué. O sea, lo vimos en su actuar, lo vimos con las personas con las que él favorecía, lo vimos en medio de todos estos escándalos que hubo cuando él estuvo en la Fiscalía General de la Nación. Mejor dicho, este señor no es de centro, no pertenece al centro y que claramente utilizan siempre esa figura de que no están ni en la izquierda ni en la derecha para hacerle creer a las personas otra cosa, esas falsas narrativas que siempre utilizan. Pero él no es de centro, el Partido Conservador no es de centro, el partido de la U no es de centro. O sea, y por otro lado, entonces, ¿quién iba a creer que los mismos uribistas de este país se iban a ir en contra de Francisco Barbosa? Ese que tanto los benefició. Vea cómo cambian las cosas en nuestro país. Este usuario de X también publicó eso y también publicó ese video y escribió lo siguiente: parece un chiste mal contado escuchar al exfiscal de bolsillo del uribismo Francisco Barbosa decir que para las elecciones del 2026 se tienen que unir en un candidato del centro para derrotar a la extrema derecha y a la extrema izquierda, cuando lo único que hizo en su fiscalía fue defender a toda la clase de delincuentes de cuello blanco, en su mayoría del Centro Democrático y del Cambio Radical. No lo pudo decir mejor esta cuenta de X. Mientras él estuvo allí como fiscal general de la Nación, benefició más que todo a estos dos partidos que han sido los más corruptos de nuestro país: Centro Democrático y Cambio Radical. Pues bueno, con esto llegamos al final de este video de Francisco Barbosa. Compartan, suscríbanse, denle like, pero sobre todo comenten, escríbanos aquí abajito en los comentarios qué opinan ustedes de esta reaparición de Francisco Barbosa, ahora creyéndose de centro, y más que todo de que ahora los uribistas se vayan en contra de él. ¿Quién lo iba a decir, no? La política es muy dinámica, definitivamente. E igualmente, pues invitados todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que podamos continuar creciendo. Esto, por supuesto, es gracias a ustedes que siempre están allí viéndonos en cada video y en cada publicación que sacamos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos y nos escuchamos, por supuesto, en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.